productores de Alzayanca logran el destilado del pulque. Pocos son los espacios en donde el ser humano se siente acogido, relajado, en paz, sin distracciones, sin el materialismo ni superficialidad que a veces el mismo mundo envuelve a las personas. Precisamente el Valle de Alzayanca es uno de esos pocos territorios donde se pueden percibir esas sensaciones, en donde la naturaleza, nuestros paisajes y la imponderable montaña del Matlalcueyet, además de las bellas plantas del maguey, son los protagonistas perfectos. A este apartado lugar, ubicado en el oriente del estado de Tlaxcala, acudió el equipo de la revista Socialité para conocer el proceso de elaboración del pulque, toda vez que Alzayanca es uno de los municipios tlaxcaltecas reconocidos por la elaboración de este néctar considerado la bebida de los dioses. El pulque es una bebida fermentada tradicional de México, cuyo origen es prehispánico y se elabora a partir de la fermentación del mucílago, popularmente conocido en México como aguamiel. En los estudios arqueológicos, la preparación de la bebida se ha identificado de manera indirecta desde finales del Preclásico en el centro de México, a partir del hallazgo de cántaros y ollas en los que se piensa que se transportaba el aguamiel y se fermentaba el pulque, o bien por la presencia de instrumentos de piedra que tal vez se utilizaron para raspar el maguey para que emanara la savia. Hay otras evidencias en murales, como el de los bebedores de Cholula, además de que en el Tajín, Veracruz, hay representaciones en frisos que algunos investigadores consideran asociadas al consumo del pulque. En Tlaxcala, los municipios de Nanacamilpa, Tlaxco, Españita y Alzayanca siguen siendo los principales productores de pulque, cuyos productores, en su afán de trascender y preservar el pulque, han comenzado con un proyecto para destilar el líquido, enlatarlo, embotellarlo y de esta forma comercializarlo en toda la República y el extranjero. Lamentablemente, hoy en día, son pocos los nativos de este lugar quienes conservan esta legendaria actividad, debido a que con el paso del tiempo, lo que un día fue un importante ingreso para los alzayaquenses, ahora con la erosión de la tierra, la escasez del maguey y lo poco redituable de la bebida, los productores se dedican a otras actividades agrícolas. Sin embargo, cabe recordar que en 1840 los productores de pulque en Alzayanca resultaron beneficiados cuando el Congreso de la Unión fijó los precios y calidades del pulque, lo cual estimuló la producción del albino líquido, pues para esos años la región comenzó a poblarse, surgiendo las actuales poblaciones de Pilancón, Tecopilco, Nexnopala, Rancho de Martínez, Chaltitla, Pocitos, Mesa Redonda, Zacamolpa, Rancho Blanco, territorios donde el pulque era uno de los principales productos que se producían. Pese a estas bondades, en los últimos años, la planta ha estado a punto de extinguirse por completo, debido a diversos factores como la entrada de la fruticultura en el municipio, la cual ha generado que campesinos muestren interés por sembrar árboles de durazno. No obstante, hay quienes confían y creen que producir pulque puede generar grandes dividendos, además de que con el paso del tiempo se ha descubierto que el maguey no solo es una planta que sirve para la producción del pulque, sino que también dota de otros productos que son parte de la gastronomía del municipio, como son el gusano blanco y rojo que se extraen del interior de las pencas, el misiote para envolver la carne en barbacoa, la flor de maguey que sirve para palmitos, quiote que se distribuye mucho en Huamantla y es dulce, así como hongo de maguey que se produce en temporada de lluvias entre mayo y julio. Con esta inquietud, acudimos al rancho Los Sauces del señor Jerónimo Rosáins Arroyo, ubicado en la comunidad de Buenavista, Alzayanca, productor reconocido de pulque en la región, quien recibió a nuestras cámaras en la comodidad de su hogar, espacio que con trabajo y esfuerzo poco a poco ha construido. De forma muy amena y hospitalaria, nos comenta que proviene de una familia pulquera por tradición. Su bisabuela, abuela y su padre producían pulque. Él retomó la actividad como una forma de subsistir en esta región, ya que las tierras son propicias para el maguey, toda vez que se encuentran a 2.800 metros sobre el nivel del mar. El pulque, como bien refirió don Jerónimo, es un negocio que en el municipio de Alzayanca fue una industria importante, existía solvencia económica. Sin embargo, con el paso del tiempo la época fructífera disminuyó, de ahí que él, como otros productores, tuvieron que buscar opciones para nuevamente levantar este referente en el estado de Tlaxcala. El proceso en el maguey pues empieza desde su plantación, desde pequeño. Hay que plantarlo y esperar de 8 a 10 años para que llegue a su etapa de producción. Hay que escombrarlo cuando menos unas 2 veces por año.
Y ya que está en etapa de producción, lo que le llamamos normalmente aquí, se capa, se le quita el centro, que es el meyolote, se deja añejar cuando menos 6 meses para que logre más grados Brix el aguamiel, y ya se empieza a extraer el aguamiel, se recolecta en las mañanas y en las tardes el aguamiel, se pone a fermentar, se logra el pulque. Es importante mencionar que el aguamiel, cuando se toma de forma directa del maguey, momentos después de ser extraído, es una bebida que contiene nutrientes saludables que pueden contribuir al sano crecimiento del ser humano e incluso mejorar su calidad de vida, tanto que los niños pueden consumirlo sin que tenga ninguna repercusión, toda vez que se convierte en pulque hasta que es fermentado. A las personas que extraen el líquido de las plantas, desde tiempos ancestrales se les conoce como tlachiqueros, herencia generacional que requiere de un proceso artesanal y conocimientos ancestrales. Hoy su trabajo es poco reconocido y valorado, pese a que pocas son las personas quienes saben y se dedican a esta actividad. Los tlachiqueros deben conocer perfectamente la planta y saber cuál es la que está lista para obtener el aguamiel. Si no se tiene este especial cuidado, el mismo maguey puede chiquearse, dejar de producir azúcares y morir. Con orgullo y el conocimiento que da la vida y la experiencia de los años, el señor Jerónimo nos explicó el proceso de la extracción del aguamiel. Esto es el acocote tradicional. Sirve para extraer el aguamiel del maguey. El aguamiel se vacía a las castañas, que las carga un burrito, y de ahí se transporta al tinacal. Al llegar al tinacal, las mejores mieles se seleccionan para las semillas. De las semillas se va para las puntas y de ahí a las traspuntas. Es un proceso. La semilla se tiene que cuidar muy meticulosamente. No debe de echársele aguamiel mojada, la más limpia, la más pura, el maguey mejor escogido, para que no pierda calidad. Y ya de ahí se corta de esa semilla a una tina más grande y ya se alimenta. Se sigue el proceso, se va cuidando, deja de fermentar, se le vuelve a echar aguamiel hasta agrandar el producto. Ese es el proceso tradicional. Se le quita el centro, el meyolote, le vuelvo a repetir, se deja añejar y ya de ahí se empieza a raspar. Lo que se hace es, se mete el acocote, se supone, sí, y ya el segundo paso es rasparlo. Esto es mañana y tarde. Hay que saberlo hacer, porque si no lo sabe uno hacer, una persona que no sabe raspar, chiquea el maguey y ya no produce. Se pone ceniza a la piña, se pone dura y ya no produce. Tiene que tener buena mano la chiquera. Esta sería la semilla. Esta hay que cuidarla 40 días, no se toca. Se va alimentando como vaya pidiendo la espuma del pulque, hasta donde llegue la espuma, uno la ve. El aroma nos indica también cuando pide ya aguamiel. Se va alimentando y hasta llegar a cierta cantidad, cierto nivel del barril, ya se pasa a las tinas, ¿sí? Al pasarse a las tinas ya se alimenta también con las mejores mieles. ¿Por qué? Porque esta es la materia prima para agrandar el tinacal. Con referencia a la producción del pulque curado, se tiene noción de que fue en los años 20 cuando hay un boom en las pulquerías de la Ciudad de México, a donde llegaba esta bebida extraída de diferentes estados de la República, como lo eran Hidalgo y Tlaxcala. Este líquido era guardado en algunos tinacales que había en dichos lugares, pero al pasar mucho tiempo, el pulque dejaba de ser ingerible, por lo cual surge la idea de que estaba enfermo o se echaba a perder, pues su sabor era demasiado penetrante.
ácido y amargo. De ahí surge la idea de curarlo, es decir, a alguien se le ocurrió agregarle fruta muy dulce que permitiera contrarrestar los sabores ácidos y amargos. De esta forma, la bebida podía ser nuevamente bebible, pero ahora con un sabor diferente y dulce. Sin lugar a dudas, este experimento permitió que el pulque nuevamente pudiera comercializarse y aprovechar al máximo sus beneficios. La derrama económica en el municipio ya no es la misma de hace años, cuando el pulque era vendido a muchos estados de la República, tiempos en que había 120 tinacales. Hoy solo quedan unos 30 sitios donde se prepara, lo cual ha representado también una baja en las fuentes de empleo, pues antes, detrás de un tinacal, había 20 tlachiqueros bajo su control. Sin embargo, en el municipio quedan en la actualidad muy pocos encargados de recolectar el aguamiel de los magueyes, quienes luchan para que continúe la ancestral bebida. Es importante señalar que anteriormente en todo el territorio, desde la parte sur hasta la norte, se podría apreciar el cultivo de maguey. Ahora, solo una parte de las tierras de labor se dedica a la plantación del maguey. Aquí nuevamente, el señor Jerónimo, en el ánimo de conservar esta actividad, ha dedicado gran parte de sus tierras a sembrar la planta. Ante los pocos rendimientos que actualmente implica la comercialización del pulque, hoy el señor Jerónimo, acompañado del doctor Eric Ortega Sánchez, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, busca destilar esta bebida. En 1993 empezamos con la inquietud de destilar el pulque. Una persona que fue la que me orientó me dijo: el pulque se puede destilar. Dije: ¿cómo? Compramos un mátrax de cristal y un serpentín, hicimos unas pruebas. Esta persona estaba haciendo su tesis en la Universidad de Puebla, la llevó con sus asesores, la analizaron y dijeron: es totalmente ingerible y embriagable. De ahí empezamos a hacer nosotros más trabajo, inventamos un alambique y no teníamos rancho propio. Yo dependía de la materia prima que mi papá me diera en esa época. Con el tiempo adquirimos esta propiedad, plantamos el maguey, esperamos a la etapa de producción y ya fue como tomamos las cosas con más seriedad. El éxito en la plantación de este agave inicia desde la extracción de la semilla, la cual primero debe plantarse en viveros. Se riega periódicamente hasta que pueda ser traspasada a unas bolsas de plástico con tierra para que continúe su crecimiento. Al llegar de unos 10 a 15 centímetros, se coloca sobre la superficie hasta que llegue a una etapa de maduración y gran tamaño, que implica alrededor de 8 años. Es recomendable extraer los hijuelos, que son las pequeñas plantas que crecen en su entorno, para asegurar su desarrollo. Alrededor del pulque aún siguen prevaleciendo ideas que estigmatizan este líquido. Una de ellas fue el que, ante el crecimiento de las pulquerías, la industria cervecera, para evitar su comercialización, difundió el mito que el pulque hacía daño y era una bebida corriente. Otro relato que prevalecía es que las mujeres no debían ni podían entrar a los tinacales porque el pulque se cortaba. Sin embargo, don Jerónimo desmitificó esta creencia. Mucha gente tiene la idea de que el pulque es una bebida corriente. Ese fue un mito que nos inventó la competencia desleal de la cervecería. No es cierto, el pulque es muy limpio. No se lleva con el perfume, no se lleva con la grasa, no se lleva con la leche. Incluso había el mito de que las mujeres no podían entrar a los tinacales, algo muy injusto para las damas. Sí, que porque al entrar una dama echaba a perder el pulque. No es cierto. Sí, hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha higiene. Pero es una bebida de lo más sana, lo más natural que puede haber. Por ejemplo, las mujeres que están lactando y que no producen mucha leche para sus bebés, es muy recomendable. Eso lo usaban nuestros antepasados. Y, por ejemplo, el aguamiel es tan buena. Mi abuela nos hacía atole con el aguamiel. Con el paso de los años y al mermar drásticamente la venta del pulque, muchos productores prefirieron dedicarse a otra actividad. Solo algunos continúan con esta tarea milenaria. En su persistencia, el señor Jerónimo Rosáins es uno de ellos y ahora está evolucionando al destilado, cuyo objetivo es que pueda envasarse y ser exportado tanto dentro como fuera del país. Al respecto, el doctor Eric Ortega Sánchez explicó el proceso de destilación.
La destilación es una operación unitaria que consiste en separar compuestos de acuerdo a su peso molecular y a su punto de ebullición. Entonces, todas las sustancias se pueden evaporar a diferentes temperaturas. Por ejemplo, el etanol se evapora a 78 grados, el metanol a 60 y tantos, el agua a 100 grados centígrados. Entonces, cuando uno le aplica calor a una mezcla que tiene alcohol, metanol, agua, ácido acético, etcétera, entonces se van evaporando esos compuestos de acuerdo al punto de ebullición que tengan estos. Aquí esencialmente lo que tenemos es un recipiente de acero inoxidable donde se deposita, en este caso, el pulque, se aplica calor y al aplicarse calor y llega el punto de ebullición del etanol o el metanol, entonces esos se evaporan, pasan de fase líquida a fase gaseosa cuando llegan a esa temperatura. Al pasar a fase gaseosa, por diferencia de densidades, el vapor sube por ese conducto de cobre, entra aquí, y aquí hay un intercambiador de calor. Aquí lo que ocurre es que dentro de este cilindro negro está el tubo de cobre en forma de serpentín. El agua entra por acá y en contracorriente sale por este lado, entra en contacto con el tubo y lo enfría. Al enfriar el tubo, los alcoholes que van en fase gaseosa vuelven a pasar a fase líquida, pero ya separadas del pulque, y caen hacia acá, y aquí ya se puede recuperar el destilado. El pulque, desde el punto de vista químico, es una bebida muy compleja, ya que existen alrededor de 20 a 40 compuestos químicos diversos, que al ser calentados en el interior del alambique, además del etanol, se arrastra el ácido acético y la acetoína. Por lo rudimentario del equipo no se puede separar uno a uno, ¿no? Entonces se viene una mezcla compleja de alcoholes. Son compuestos que se producen a través de la fermentación del aguamiel y que se encuentran obviamente en el pulque. La proporción de estos compuestos varía de las prácticas de manufactura, varía de acuerdo a la semilla, varía de acuerdo al aguamiel. En Oaxaca, que hacen mezcal, también utilizan alambiques, pero esos alambiques, a diferencia de son de cobre, pero ellos también, sus ollas también son de cobre. Aquí estas son de acero. Cuando se destila con el cobre, el alcohol arrastra un poquito de cobre. Entonces, cuando se hacen los análisis de los metales que lleva el licor, se da uno cuenta que en el caso del mezcal lleva una alta cantidad de cobre, ¿no? Entonces, el que nosotros lo hagamos de acero inoxidable nos da una ventaja en ese sentido. Durante el proceso de elaboración de mezcal, ahí se toman las piñas se cocen. Después de cocerse se fermentan algo similar a esto y después se destilan, ¿no? Ese es el proceso esencial del mezcal. En nuestro caso lo que hacemos es sacamos el aguamiel, no las piñas, el aguamiel se fermenta y después se destila, ¿no? Cuando las piñas se cocen, las paredes celulares de las células vegetales tienen unos compuestos que se llaman pectinas. Las pectinas están asociadas a otro compuesto que es el metanol. Entonces, cuando se cocen las piñas, se liberan las pectinas y también se libera el metanol. Después, cuando se destila en alambiques, entonces se lleva también el metanol. El metanol es el compuesto responsable de esas resacas tan intensas de dolor de cabeza, de dolor de ojo, de irritación de ojos, de mareos, de vómitos, ¿no? Entonces, el destilado de pulque, como no se cocen las piñas, no lleva metanol. Es una ventaja competitiva muy interesante. Yo busqué a mi amigo Carlos, le dije, oye, necesito como una olla express, algo así, necesito destilar. Ya él me la consiguió y ya los demás accesorios que le faltan, pues ya los inventamos nosotros. Inventar el serpentín, el cobre y esas cosas. Ese alambique, en esas épocas yo le decía a mi papá, vamos a destilar. No, tú estás mal, eso no funciona. Entonces, cuando yo le pedía un poco de pulque para destilar, si estaba de buen humor, me lo proporcionaba. Y si no, no me dejaba trabajar. Un día incluso me dijo, mira, eso no sirve, llévate tu cosa esa, eso no sirve. Bueno, me lo llevé para una propiedad que tenemos en Zacatepec, pero nunca dejé de destilar. Conseguía la materia prima con el amigo, con el compadre, a veces con mi papá,
Cuando ya plantamos el maguey y tuvimos nuestra propia plantación, dijimos, estamos del otro lado. En otro extremo, luego de años de esfuerzo, ahora cuenta con un segundo alambique moderno, con todas las características, adaptaciones y aditamentos necesarios para el destilado del pulque. Gracias a las pruebas que han hecho a lo largo de estos años, ahora han visto cristalizados sus anhelos y ya han creado una agroempresa llamada Mayamel, cuya marca ya está registrada. Cuentan con logotipo y una etiqueta que colocan en las botellas del destilado del pulque, combinado con diversas esencias tales como el chabacano, la flor damiana y durazno. Ahora, Don Jerónimo y el Dr. Eric se mantienen firmes y buscan engrandecer una industria que muchos han subestimado. No obstante, ellos tienen en puerta varios proyectos para aprovechar todas las bondades del maguey.